Hola, muy buenas. Esta es la séptima entrevista de Expertos C Cuadrado. Tengo el lujo de estar con Salvador Ramos. Salvador Ramos es el creador del futuro de los datos.com. Salvador es un influencer en el mundo del business intelligence. Ha trabajado durante más de 20 años en el mundo del procesado de datos y tratamiento de datos. Ha trabajado incluso en la banca, colaborando con la migración del euro en el 99. Y bueno, dejó este campo, ¿no?, de la banca para especializarse en el mundo del tratamiento de datos para empresas. Y hoy Salvador es director de formación de la empresa SolidQ, formación en España. Trabaja como mentor en proyectos de Business Intelligence, colabora con universidades, imparte talleres, formaciones, también con escuelas de negocios y con diferentes blogs de su sector. Es autor de varios libros y entre ellos uno que se titula Microsoft Business Intelligence, vea el cubo medio lleno. Colabora con eventos de Microsoft y más cosas que ahora nos va a contar Salvador. Hola Salvador, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy bien, aquí pues dispuesto a charlar un ratito y contar un poquito lo que vamos haciendo y demás. Perfecto, muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti, es un placer echar un rato de conversación de estos temas que, bueno, cuando nos apasiona un tema hablar de él, pues a todos nos gusta. Sí. Pues nada, voy con la primera pregunta. A ver, llevas muchos años de experiencia, ¿no?, con el tema de análisis de datos y has trabajado, como decía, en banca durante muchos años y ahora eres un gran experto, ¿no?, en Business Intelligence, pero para uno que no sabe de Business Intelligence como yo, por ejemplo, ¿cómo lo explicarías con tus palabras? ¿Qué es el Business Intelligence y qué aporta el Business Intelligence a una empresa? Muy bien, pues el Business Intelligence, yo la definición más corta que he encontrado es que es el proceso de convertir los datos en conocimiento, ¿vale? Realmente no es un proceso tan directo. Primero hay que convertir el dato en información, que esa información sea de calidad, que pase una serie de filtros, que esté pensada más que para que las personas la introduzcan en la máquina muy rápidamente y que sea escalable y haya cientos de personas tecleando a la vez y que entre toda la información. Tiene que estar estructurada de una forma diferente para que esté preparada para responder a cualquier pregunta de negocio que se nos ocurra, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, hay una serie ya de procesos y demás que son las que lo convierten en conocimiento y lo que hacen es conseguir que parte de ese conocimiento que en principio está solamente en las personas acabe estando en nuestros sistemas, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy rápido de lo que son datos, información y conocimiento. Bueno, yo tengo mi base de datos, como esto también lo leen muchos bloggers y demás, ¿vale? Podría aplicar a más cosas, pero bueno, yo tengo mi base de datos para hacer mi campaña de email y yo quiero ofrecer una gama de productos, ¿vale? Lo que yo tengo. Y claro, yo tengo presupuesto, vamos a poner alguna limitación, yo no tengo presupuesto para llegar a toda mi base de datos, sino para llegar a un 10% de mi base de datos. Entonces, ¿a quién es interesante que yo le ofrezca de toda mi base de datos? ¿Qué 10% es el 10% de más posibilidades tiene de comprarme ese producto? Pues bueno, pues a lo mejor son los solteros, a lo mejor son los casados, a lo mejor son las familias con niños, sin niños, en un rango de edades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos al final? Pues vemos un poquito cómo ha ido la historia, cómo son los perfiles de las personas que nos han comprado, empezamos a ver esa información. Vamos un poquito más allá, tenemos ya un sistema analítico que nos permite fácilmente, con 4 clics de ratón, empezar a cruzar, pues mira, segmentarlo por edades, por no sé qué, por no sé cuánto, irlo cruzando y a partir de ahí, pues yo decido, vale, pues quiero a este grupo de aquí, al otro de allá, los filtro, cojo sus direcciones de email y lo envío, ¿vale? Esa sería una alternativa, porque es una persona que es la que tiene el conocimiento trabajando con la información. ¿Qué diferencia entre los datos y la información? Porque si es trabajar con los datos, tendría que hacer montones de consultas que tendría que pedir a mi departamento de IT y empezar a sacar de ahí. Mientras que yo estoy hablando de tener ya una herramienta analítica donde puedo tener todos esos datos que me respondan a esas preguntas rápidamente con unos cuantos clics, ¿vale? Pero yo daría un pasito más allá. Por ejemplo, ahí tú te puedes encontrar, decir, vale, voy a segmentar por edades, pero ahí empiezan a venir los problemas de la calidad. ¿Y qué pasa si no tengo la fecha de nacimiento en el 30% de mis clientes?
Pues que a lo mejor, imagínate que en eso pone el 1 del 1 de 1900, que es una fecha que no sé por qué se pone mucho en la base de datos. Pues me va a decir que se lo venda a las personas que tienen más de 100 años. Entonces, está bien tener información, pero tiene que ser de calidad. ¿Para qué? Para el siguiente paso es tener ya el convertir esa información en conocimiento dentro de nuestros sistemas, que es ya pasar una serie de algoritmos que sean capaces de, en base a todas esas segmentaciones, decirme, oye, mira, pues los mejores candidatos son hombres entre 30 y 45 años, solteros y que viven a las afueras de ciudades medianas, ¿vale? Sería el sistema el que me daría eso. Pero claro, para meter el conocimiento en nuestros sistemas tenemos que tener calidad de datos, porque si yo soy capaz de, con mi conocimiento como persona, detectar que hay personas sin fecha de nacimiento, con lo cual el rango de edades no me vale. Pero el sistema no es capaz de llegar a eso, ¿vale? Entonces, ese sería el segundo paso, que esa decisión la acabase proponiendo el sistema. No digo tomando, porque al final siempre tiene que haber, a día de hoy por lo menos, tiene que haber una supervisión humana, pero que ya me proponga a quién le debo de enviar esa información, ¿vale? Muy bien. O sea que el Business Intelligence al final lo que quiere es que la empresa venda más y mejor, o da como unas directrices de dónde tienes de vender o qué marketing tienes de hacer. ¿O es más amplio que el marketing, el business? Es mucho más amplio. Te he puesto un ejemplo de marketing, pero te lo puedo poner de compras, de ventas, de finanzas. Mira, a nivel personal, ahora estoy montándome una analítica, y la publicaré dentro de unos meses en mi blog, para analizar. Yo tengo ya el contador eléctrico el automático que genera la referencia. Pues yo de la empresa eléctrica me puedo bajar un fichero mensual con unos consumos horarios. Pues yo me voy a montar un cuadro analítico de cómo es mi comportamiento de consumo para analizarlo y tomar decisiones. O sea, es que se puede aplicar a cualquier cosa. Yo desde ahí, fíjate que es analizar tu consumo eléctrico de tu factura personal, nada tiene que ver. Es por ponerte un ejemplo un poquito más extremo, fuera del negocio del día a día. Muy bien, o sea que los datos que utilizaría el Business Intelligence, aparte del que comentabas, ¿no?, de redes sociales y de búsquedas Google, email marketing y cosas así, podría ser, pues, como dices, ¿no?, pues la lectura de los contadores de tu casa, ¿no?, si quieres. Cualquiera. Tú ten en cuenta que a día de hoy tenemos lo que se llaman las fuentes Open Data, que es un formato estándar cada vez más utilizado. En cualquier página HTML que tenga una tabla, se podría leer el contenido de esa tabla ya tabulado. Cualquier archivo TXT, CSV, incluso yo he cogido de un informe que lleva su encabezado, su nombre de informe, su título de página, su fecha, su no sé qué. Todo eso se puede limpiar y extraer el propio dato, pero te estoy hablando en 10 minutos con unos cuantos clics, conociendo ya las herramientas. En fin, cualquier base de datos relacional de las que hay en el mercado, cualquier base de datos no relacional. Hoy en día ya prácticamente tenemos conectores para todo. Y lo bueno que tiene es que además los integras en un solo punto. Yo me traigo datos de mi base de datos de MailChimp, donde tengo la dirección de email, y lo cruzo con un ficherito que me he bajado de no sé dónde. Y además con mi aplicación de ventas, de facturación, que también lleva ahí en la ficha del cliente, lleva el email. En cuanto tengamos un dato con el cual correlacionar unos datos con otros, una columna, a partir de ahí podemos trabajar cualquier cosa. Exactamente. O sea que también el proceso que utilizas, ¿no?, en tu algoritmo, vamos a decir, es como primero datos, los recoges, ¿no?, les importas, incluso de manera a real time, ¿no?, casi. Después los exploras esos datos y analizas y después sacas las conclusiones, ¿no? Estas serían como las etapas que tú haces de datos brutos a decisiones o conclusiones que... Sí, ahí hay un paso más, que es ese de convertir el dato en información. El dato tal como viene no me da esa información, no viene estructurado para dármela, pero la propia herramienta lleva ya un conjunto de transformaciones que me permiten ir transformando, valga la redundancia, transformando esos datos, elaborándolos un poquito más. Pues no sé, me viene una columna y como un fichero de texto yo sé que entre la posición 3 y la 10 de la columna me viene un número.
y además lleva los puntos como separadores de miles y las comas. Yo eso quiero sacar de ahí un dato numérico, pues tengo que eliminarle los puntos, tengo que convertirlo, tengo que decirle que sea todo a 2 decimales, tengo que redondear, pues por decirte algo, ¿vale? O me viene una cadena y con nombre más apellidos, no, yo es que quiero separar porque yo necesito una columna con los apellidos y otra para el nombre, o al revés. La etapa de limpiar los datos, ¿no? Y de jugar un Sí, poco con ellos, después ya puedes graficar mejor, ¿no? claro, porque tengo que estructurarlos, tengo que montar una estructura de tablas, que es lo que se llama modelado dimensional, que me permita luego hacer preguntas e interactuar bien con esos datos. Muy El bien. dato, conforme está, está preparado en los sistemas para que se introduzca rápidamente, no para que se analice bien. Entonces hay que Sí, darle sí. ahí un volteo a todos esos datos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más nos enfocamos más con la herramienta que hablabas ahora de herramienta, ¿no? Y Ujú. quizá el que nos está oyendo no sabe qué herramienta es. Sí. Y tú has sido usuario muchos años de Excel, has programado, ¿no? En Visual Basic, te has creado tus movidas en Visual Basic, pero has descubierto una herramienta que hace mucho más de lo que tú has podido hacer, ¿no? Con Visual Basic. ¿Cuál es esta herramienta tan famosa? La que yo utilizo se llama Power Power BI. BI. Power BI. ¿Vale? Y además está como herramienta independiente y también como unos complementos, como unos add-in que vienen con el propio Excel a partir de la versión 2010 y están más evolucionados hasta la versión 2016. O sea, yo si tengo Excel puedo usar Power BI. Si tienes Excel, Power BI aquí hay un poquito de lío por cómo está montado Vale. esto. Tu Power BI lo puedes utilizar con una herramienta que se llama Power BI Desktop, que es una herramienta de escritorio gratuita de Microsoft, donde tienes toda su potencia, pero además lo puedes utilizar desde Excel con la ventaja de que además de toda la visualización que tienes, puedes trabajar con las tablas dinámicas contra estos modelos de datos analíticos, Ajá. lo cual facilita bastante la tarea, ¿vale? O sea que vale. O sea que si tienes Excel puedes trabajar con Power Y BI. si no lo tienes también, Y porque si la no lo otra tienes, parte es tienes el, gratuita. Es que la otra parte es gratuita, es la ¿vale? gratuita, vale. Excel tienes que tenerlo y tiene su licencia, pero sin tener Excel puedes hacer todo perfectamente. Vale, pero no puedes vincular tablas dinámicas, que es la única cosa que no harías porque no tienes Excel. Porque no tienes las tablas dinámicas de Excel. Vale, y este programa, ¿qué puede, o sea, qué datos puede importar? Pues Ponme mira, ejemplos de datos que ejemplo, uses, que utilices varios lo ejemplos. que es en la empresa, lo que más nos conectamos son a bases de datos relacionales. No sé si habrá oído hablar de MySQL, Ujú, SQL, Oracle, ujú. DB2, Informix, SQL Server, por supuesto, Microsoft Access Ajá. y demás. Eso en cuanto a bases de datos relacionales, hay unos estándares que se llaman los proveedores o LDB o los drivers ODBC, eso lo habréis visto por ahí a nivel de sistemas. Siempre que cumpla este estándar ya tienes conectividad con Ya cualquier puedes. origen de datos. Y luego pues archivo Excel, de texto, CSV, página web, fuentes Open Data, un montón. Pero además de todas esas fuentes que ya preestablecidas, ahora están sacando ya unas APIs, los propios fabricantes, que se conectan directamente y te lo ofrecen como servicio, ¿vale? Son lo que se llaman las conexiones online. Por ejemplo, con este producto ya tienes conexión a MailChimp, Ujú. a Stripe, a Google Analytics, a Dynamics CRM, no sé si conocerás Salesforce, que es otro CRM de los más famosos en la nube. En fin, hay como unos 80 o 90 conectores para servicios online. Ujú. Aparte de todo lo que sea una URL de una página web, todo lo que sea un fichero, todo lo que sea una base de datos relacional a la que tú tengas conectividad, pues te puedes conectar cada día a más servicios online que ya han preparado una interfaz con la cual es muy sencillo comunicarse porque tú ves las tablas y columnas que hay y empiezas a utilizarla directamente. Ujú. Muy interesante este programa. Ujú. Y bueno, en conceptos claros, muchos de los lectores son investigadores, ¿vale? Científicos que están pues haciendo sus investigaciones en temas de datos y analizan esos datos pues con programas open source, ¿no? Como R, no sé si sabes Sí. si lo conoces, o MATLAB o cosas así, ¿no? O programas
más científicos, vamos a decir, ¿no? Que necesita programación y necesita trabajar pues los datos de una manera más ad hoc, vamos a decir, ¿vale? Y la pregunta era si este programa de Power BI puede ser interesante para un investigador con este perfil. O sea, ¿tiene capacidad de análisis este programa? O ¿sabes lo que...? Sí, perfectamente, y te lo voy a resolver. Tiene mucha capacidad de análisis. Tú conoces la potencia de cálculo que tiene Excel, ¿no? Pues esto tiene lo que se llaman el lenguaje DAX, Data Analysis Expression, que tiene una sintaxis muy similar al Excel, por lo cual cualquier usuario familiarizado con Excel incluso tiene hasta 80 funciones en común, pero tiene una potencia muy superior a la que ya tiene el Excel en cuanto al cálculo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en analítica trabajamos muchas veces, sobre todo en negocios, por periodos de tiempo. Entonces, pues no sé, ¿tú cuánto he vendido este mes? Sí, pero claro, yo quiero comparar lo que he vendido este mes con el anterior o con el mismo mes del año anterior. Para todos ellas fórmulas específicas y son relativas, por lo tanto, tú puedes hacer una fórmula, moverte con los datos y con una línea o 3 líneas de código con esa expresión te lo resuelve. No es como el Excel que va en base a rangos y demás. Entonces es mucho más flexible. Con lo que decías con respecto a R, pues fíjate que tú puedes hacer un script de R que devuelva datos. Una de las fuentes de datos que no te había comentado porque no quería bajar a tanto detalle, una de las fuentes de datos es un script de R. Pero es que además tú puedes, lleva un montón de visualizaciones, tanto las que ha hecho Microsoft como otras de terceros, pues yo qué sé, yo quiero utilizar un diagrama de Gantt y no viene con la herramienta. Pues te importa un ficherito de un estándar que hay de unas páginas de Microsoft donde cualquiera, pasando sus filtros, puede publicar, y allí hay ya 70 u 80 modelos de gráficos adicionales. Además, una de las opciones que tiene es que para la visualización también pongas un script de R. Entonces, tú puedes tener todos tus datos aquí en este almacenamiento con toda la potencia de cálculo de DAX, y además puedes tanto importar este sistema utilizando script de R con todo el cálculo que tú tengas que hacer intermedio, y por tanto tienes toda la potencia del R para extraer datos y transformarlos también. Y luego a nivel de visualización sigues teniendo toda la potencia de R, porque tú puedes arrastrar un elemento gráfico ya predefinido o decir que el que vas a hacer es un elemento visual de R, metes ahí tu código en R y te dibuja lo que tú quieras con código R. Por tanto, está totalmente integrado el lenguaje R aquí. Hostia, que es muy interesante porque, claro, es una herramienta, yo creo que sencilla de usar, porque, bueno, sencilla, entre comillas, porque necesita pues solo clics, no hace falta que programes, supongo, no hace falta que programes con Power BI, y además te ofrece esa posibilidad de comunicación con otros programas y con muchas bases de datos con un gran abanico de bases de datos, o sea que es interesante. No solo eso, tiene otra ventaja, que es que cuando tú empiezas, tú a nivel gráfico puedes hacerlo todo, pero ¿sabes qué te estaba hablando de transformar los datos en información? Pues ahí llevo un montón de elementos visuales, llevo un ribbon, una cinta de estas de opciones como Office, donde puedo hacer operaciones aritméticas, puedo extraer columnas, puedo calcular columnas a partir de otras, pero eso por debajo de un lenguaje que se llama lenguaje M. Tú puedes, sin conocer ese lenguaje, generar gráficamente todas esas transformaciones, pero si se te queda corto, con aprender ese lenguaje, que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de transformaciones. Es que no llegan incluso a lo que es R, es que lo que hace son muchos cálculos, muchas expresiones de transformación. Por tanto, no llega a ser ni un lenguaje de programación. ¿Qué puedes hacer con este lenguaje? Pues imagínate que a ti, lo que te decía los contadores, vale, está muy bien, yo genero mi fichero con los datos del contador, pero claro, si voy a agregar un fichero cada mes, a mí lo que me interesaría es hacer un pequeño script que recorra todos los ficheros que hay en una carpeta, y si ahora mismo tengo de 3 meses, como si tengo de 30 meses. Los dejo en esa carpeta, va iterando y me los carga todos en el sistema. Ese tipo de cosas también se pueden hacer de una forma muy sencilla. Entonces, por ahí puedes ampliar, ¿vale? Entonces tú, sin saber DAX ni lenguaje M, puedes ponerte con la herramienta y hacer muchas cositas, pero cuando tengas necesidades de cálculo analítico, puedes aprender ese lenguaje DAX, que tiene bastante similitud con Excel, y cuando tengas más necesidades de transformaciones, puedes aprender ese lenguaje M. Si además sabes R, que lo puedes utilizar desde la captura del dato hasta la visualización, pues imagínate. Pues súper interesante. Pues mira, tengo un artículo en el blog que son 19 herramientas de análisis de datos,
y no está Power BI y lo voy a añadir porque Bueno, me has convencido, no lo conocía del todo, o sea que lo voy a añadir. y a ti 9+1, El 9 más una. te pasaré una demo grabada para que complementemos esta entrevista, para que se vea un poquito visualmente, porque explicar una herramienta así de viva voz es complicado. Sí. Voy a pasar un pequeño vídeo para complementar. Perfecto, pues lo tendrás aquí abajo de la entrevista. Vale, seguimos con la entrevista y hemos hablado de la herramienta Power BI, que ya me has convencido del todo de que es una herramienta bastante potente, muy potente, ¿vale? Y hemos hablado también, pues por tu interés en el análisis de datos, ¿no? ¿Cómo empezó ese interés en el análisis de datos? ¿Cómo se despertó esta voz interna para dedicarte a esto del análisis de datos? Muy bien, pues hace ya tantos años que no quiero ni acordarme, ¿vale? Yo cuando estaba todavía en el instituto, 16, 17 años, se me despertó el interés por la informática. Y bueno, la informática es demasiado amplia, pero enseguida se me despertó por la informática de gestión. A mí siempre me interesaba el tema de algo que mejore los resultados de las empresas. Bueno, a partir de ahí fue evolucionando. Estuve en diferentes empresas haciendo aplicaciones de gestión y demás, pero cuando de verdad vi yo el potencial que tenían los datos fue precisamente cuando estaba trabajando en banca. Yo estaba habituado a hacer aplicaciones de facturación, de TPV, de ventas, incluso gestiones hoteleras, ciertas cosas, que bueno, que al final hacíamos muchas aplicaciones pensando en que los procesos allí dentro fuesen más rápidos. Oye, pues si yo no tengo que... Y para hacer una factura tengo aquí todos tus datos, le doy un botoncito, sale con la impresora y ya está. Pero cuando llegué a la banca me di cuenta de que introduciendo muy poquitos datos le pasaba una cantidad de procesos y de cálculos y obtenía una cantidad de información tremenda. Tú en la banca, pues hombre, si vas a hacer lo que es una extracción de dinero, no. Pero si tú vas a firmar un préstamo, yo qué sé, yo trabajo en moneda extranjera, una financiación en divisas para una exportación o lo que sea, pues sí, allí te rellenan los datos, pero a partir de eso que te toman en la oficina, de esos datos que te cumplimentan en la oficina, por detrás hay una cantidad de procesos tremendos. Es más, se hacen en dos fases. Una, cuando tú haces eso, allí haces toda la captación de datos, lo preparas y entregas la documentación para que firme, pero eso por la noche pasa en lo que llaman los procesos batch, pasan los procesos nocturnos, donde a partir de ahí desencadenan un montón de información analítica muchísimo mayor. A partir de tu perfil, a partir de la transformación, pues en ese caso de los tipos de cambios que se aplican, de los diferenciales, de mil cosas. Entonces yo me di cuenta que estaba acostumbrado a hacer pantallitas para captar datos y almacenarlos tal cual y luego recuperarlos y hacer algunos pequeños informes. Pero me di cuenta del potencial que tenía lo que se podía explotar a partir de ese conjunto de datos y las conclusiones que se podían sacar. Entonces te hablo de hace aproximadamente año 96, más de 20 años. En este caso que era cuando yo estaba en banca. Y ahí, Estuve en banca hasta el año 98. ajá. Y ahí viste, ¿no? Que se podía analizar datos, sacar muchas conclusiones que se estaban perdiendo por el camino, ¿no? Supongo. Efectivamente, es decir, o sea, en la banca saben de nosotros todo lo que nos creemos y mucho más. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pues eso es la base de sacar muchas conclusiones de pequeñas operaciones que recopilan un conjunto de datos y cruzarlos con otra serie de datos que ya tienen. Ajá. ¿Vale? Hacen una cantidad de cálculos inmensos para cualquier cosa y muchos son cálculos internos que nunca va a ver el cliente, más todo ese cruce de datos que hemos hecho. Ya te digo, hace unos 20 años, Unos 20 más o años. menos por redondear, que se despertó este interés y desde entonces me centré primero en la base de datos relacionales y luego fui evolucionando hacia la base de datos analíticas. Y te hablo que llevo con la base de datos analíticas desde 2002-2003. Hace unos cuantos años. O sea que Salvador, con esa experiencia que tienes, ¿no? Realmente eres un influencer en este mundo del tratamiento de datos, del business intelligence. Y supongo que de ahí, de esta pasión y de esta capacidad, ¿no? que tienes, ha nacido pues un blog, que es el blog que tienes ahora, elfuturodelosdatos.com. En este blog ayudas a aprender sobre todo a utilizar Power BI, ¿no? Para que la Sí. gente empiece a trabajar fuerte con esta herramienta, haces tutoriales y demás.
¿Y nos puedes contar un poquito más qué podemos encontrar en el blog del futuro de los datos? ¿Y qué material extra ofreces pues a los que te siguen más a menudo? Ujú. Bueno, te cuento un poquito de dónde surgió el blog. Yo ya tenía un blog, bueno, yo mi primera página web, cuando no existían los blogs, la monté en el año 2001 y se llamaba geldna.net, una página orientada a arquitectura distribuida, era más del mundo del desarrollo, programación y había una parte de base de datos. Luego me fui especializando, como he dicho, en la base de datos relacionales, principalmente la de Microsoft, que es SQL Server, y tengo un blog, todavía sigue. Está vivo, está latente, pero ya no publico prácticamente, se llama sqlserverc.com. ¿Vale? Ahí poco a poco ahí fui derivando más que a lo que es el mundo de la base de datos relacional, al mundo de la parte analítica, y llegó un momento que dije, bueno, pues eso estaba incluso en Blogger y demás, dije, mira, esto ya hay que cortarlo. Y mi primera idea fue hacer Power BI, sí, o sea, seguir con la continuidad de la herramienta, pero dije, mira, no, voy a pegar un cambio y voy a desligar totalmente. Voy a buscar un nombre que sea atemporal, porque con el tema de los datos siempre hay un futuro por detrás, ¿vale? Siempre, conforme está la tecnología, aunque lo centro en Power BI, sí que voy a hablar de cosas genéricas del mundo de los datos, de la analítica y demás, pero con un fuerte bloque de temas dedicados a Power BI. Quise ampliar un poco más el tema a todo lo que es el mundo de los datos, e incluso quería, si mañana no está Power BI, que hay otra herramienta, oye, que no estuviese bloqueado por el nombre del dominio, ¿vale? Entonces, efectivamente, está dedicado principalmente a la herramienta Power BI, pero al mundo de la analítica de los datos en general. Pues nosotros desde Conceptos Claros estaremos muy atentos si hablas pues de estos temas, ¿no? De análisis de datos, de la analítica de datos y del futuro de los datos, ¿no? Que Sí. estamos en una nueva era, ya estamos de lleno en la era de los datos, de la información, que cada minuto se genera un montón de información, así que seguro que este nombre es perfecto, ¿no? Y nada, y ¿cómo crees, ya que estamos hablando del nombre, ¿no? Del futuro de los datos, cómo crees que evoluciona el papel de los datos en el futuro, ¿no? En este siglo que entramos. Pues mira, la verdad que ni lo sé yo ni lo sabe nadie ahora mismo. La gente habla mucho, incluso habla mucho del Big Data y se habla ya de términos. Bueno, todo el mundo te está diciendo que hace Big Data. Yo te digo una cosa, hace poco nosotros sí estamos haciendo algunos proyectos de Big Data y no nos atrevemos incluso a decir que ¿Qué es es Big Big Data Data, no? en el amplio sentido de la palabra. Mm. Estuvieron unos compañeros míos en una conferencia de expertos en Big Data y en esa conferencia de expertos en Big Data hicieron una pregunta, una encuesta, era ¿cuántos de vosotros estáis trabajando realmente con Con Big Big Data a día de hoy? Data. No llegaba al 5% en una conferencia de expertos en Big Data, Sí, ¿vale? porque hay un fenómeno que es el big datismo, ¿no? Sí, Que es que sobre todo en la televisión, ¿no? Los medios han hablado mucho del big data y han hecho mucho nombre, ¿no? Y yo cuando hablo, explico lo que hago en el blog y tal, y digo, ¿pero sabes big data? Y digo, bueno, big data, ¿qué es big data, no? Vamos a empezar por ahí. efectivamente. Y supongo A que va ver, por ahí. sí, va por ahí. De hecho, lo que sí que están haciendo ahora todas las empresas, sobre todo las grandes, realmente mm, mi sensación es, vamos a recopilar todos los datos que podamos, que ya más adelante sabremos lo que tenemos, lo que podemos hacer con ellos. Entonces, Estamos en ese punto, pero no estamos sacando, no estamos exprimiendo esos datos que tenemos, ni mucho menos, ni de lejos. ujú. Queda muchísimo por hacer. Las herramientas están evolucionando ahora mismo en 3 años. Esto ha pegado un vuelco tremendo y en otros 3 va a pegar otro vuelco tremendo y demás. Entonces, ¿cuál es la conclusión que están tomando las grandes empresas? Almacenar todo esto que estoy generando me cuesta relativamente poco, voy a empezar a almacenarlo. No voy a empezar todavía a hacer analítica de esos datos. Y otra cosa, por la propia traducción de la palabra, Big Data lo asociamos simplemente a grandes volúmenes de datos y no es así. Yo a veces llego a un cliente y me dice, oye, es que tengo una tabla que tiene ya 500 millones de filas. Digo, mira, eso es una tabla del mundo relacional que no tiene nada que ver con Big Data. Entonces yo ya le pongo un ejemplo, digo, oye, mira, yo tengo compañeros que han estado trabajando con servidores
que captaban 4 millones de transacciones por segundo, y eso tampoco es Big Data. Eso es mucho volumen, y eso hay que afinarlo mucho, pero eso no es Big Data, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos generando muchos datos y cada vez hay más dispositivos electrónicos que están generando muchos datos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que esto no va a tener límite, ¿vale? Porque cuanto más tengas, más podrá evolucionar lo que tienes. Entonces, esto no tiene fin, esto es una rueda que no tiene fin. El reto supongo que es correlacionar bien, ¿no? Sin saber muy bien qué estás buscando, encontrar cosas, ¿no? Pero es que eso ya no lo hacemos los humanos. Esas correlaciones ya las hacen las máquinas, y es lo que empezó a llamarse data mining, ahora se está llamando machine learning, que son ciertos matices y demás, sí, pero bueno, nosotros hemos montado soluciones de data mining hace 15 años. Y no les llamamos Big Data. Y están mucho más cerca del Big Data de lo que a día de hoy llaman algunos Big Data, ¿vale? Entonces sí, pero todo eso está en la mano de las máquinas, y bueno, y todo eso acaba enlazando y desencadenando en el mundo de la inteligencia artificial. Que para el manejo de datos pues todavía no está, pero bueno, en 10 años aquí es un mundo, y yo sinceramente no tengo claro dónde vamos a estar de aquí a 10 años. No puedes predecir, ¿no? Como de hecho, estamos trabajando ahora con unas herramientas a un coste prácticamente ridículo o asumible para cualquier empresa, incluso para un emprendedor, y que hace años era impensable. Entonces, fíjate el cambio que ha dado esto. Si yo en mi blog, o sea, yo ahora mismo, si yo digo de gastarme 100 euros mensuales en tener algoritmos de machine learning funcionando con mis datos en la nube, pues yo tengo ahí una potencia por 100 euros que, vamos, que no tiene nada que ver con la que tenía hace 10 años con grandes servidores que una pyme, desde luego, ni una empresa mediana se podía permitir. Y ahora, oye, pues yo me gasto para hacer unos experimentos un dinerillo y lo hago. En fin, ya es algo como de calderilla, de ir por casa, para cosas sencillas. Entonces, esto ha cambiado muchísimo. ¿Y crees que, una última cosilla, crees que es una buena apuesta para formarse en este mundo del data analytics, del análisis de datos, etcétera? Todo lo que hemos hablado hoy en esta entrevista. No es que lo creo, es que estoy seguro. Yo ahora mismo, ¿conoces personas que tengan experiencia en esto? Pues yo estoy buscando, pero no yo, estoy buscando yo, está buscando mi competencia, está buscando el otro y está buscando el otro. Ojo, lo que sí veo es que mucha gente se quiere especializar muy arriba para cómo está el mercado ahora mismo. Oye, de verdad, no está el mercado del business intelligence y analytics más tradicional cubierto. Hay mucha demanda, hay mucha necesidad, hay mucha empresa que todavía tiene cero. Y claro, y tú ten en cuenta que la mayoría de las empresas van a ser consumidores de Big Data, pero no generadores. No generadores en el sentido ni van a tener esos datos. O sea, yo voy a coger y yo tengo un comercio y a mí me interesa, pues yo qué sé, yo estoy en Cartagena, por decirte algo de mi zona geográfica, en Murcia. Y ahí bajan 3.000 personas de un crucero. La única que sabe por dónde se están moviendo esas personas, por los puntos de referencia, es Telefónica. A mí me interesaría como comercio que me diera un servicio donde yo pudiese saber cuáles son los recorridos más frecuentes, en qué orden, a qué horas pasan por los sitios y demás. A mí eso me interesa. Pero si yo eso al final tendré un servicio que me conectaré a una paginita o mediante una API de programación y me ofrecerá los datos por un coste. Pero eso no es mío. O sea, yo he tenido gente que me ha dicho que quería estudiar Big Data para aplicarlo en su empresa y he dicho, a ver, vamos a entender los conceptos primero. Entonces, lo que sí te digo es que conocer el mundo de los datos, la analítica y demás, es que no hay más oferta que demanda. Entonces, ahora mismo no se encuentra gente con esas capacidades. Tienes que tener esas capacidades y ser una persona proactiva, no esperar a que te manden a hacer algo en el mundo que hay hoy en día. Entonces, siendo una persona proactiva y teniendo conocimientos en esta línea, nosotros en nuestra empresa incluso hemos incorporado hace poco físicos. Claro. Físicos con unos conocimientos de analítica tremendos y encajan perfectamente. Pero es que si vienes del mundo del negocio y eres un experto en lo que sea, pues puedes hacer un poquito al revés. Oye, métete en unas herramientas más sencillas, sin llegar a esas capacidades analíticas ni a todos esos algoritmos que ni vas a entender,
Y a partir de ahí, pues te vas formando, por ejemplo, en tu bola. Es lo que te comenté, yo tengo que refrescarme mis conocimientos muy, muy básicos de estadística, Ujú. porque me van a ayudar. Pero desde luego, a día de hoy, lo que no van a parar es de salir profesiones nuevas y muchas de ellas van a estar basadas en los datos y en la información. Si tú sabes trabajar con datos, sabes elaborarlos y sabes sacar conclusiones, pues fíjate, yo en su momento, cuando dejé la banca, tenía una duda, era decir, ¿ahora en qué me especializo? Claro, imagínate que yo me vine a vivir, yo estaba en una consultora de Barcelona, bueno, mi trabajo era pues en ciudades medianamente grandes que tuviesen al menos una entidad financiera local, ¿vale? Mm. Y estar allí trabajando. Si yo tenía una dependencia total, tenía una especialidad muy buena, muy bien considerada en esa época, bien pagada, bien de todo, pero para mí tenía algo que no quería, que era que no sabía dónde iba a vivir 2 años después. Cuando acababa un proyecto no sabía dónde iba a hacer el siguiente. Y dejé ese tema no por el trabajo en sí, sino por buscar otro tipo de estabilidad. Ujú. Entonces, al final, ¿qué he hecho? Pues me he especializado en el tema de los datos y yo ahora mismo te aseguro que con esta herramienta gratuita me puedo ir a la ferretería de la esquina y montarle una analítica y que me empiece a captar una serie de datos que no tiene y que mejore un montón. Entonces, Ah, hay que ir buscando algo y me puedo ir a una empresa. De hecho, tengo clientes que son empresas del IBEX 35 y empresas americanas bastante más grandes, inglesas, italianas, aseguradoras, de todo, y tengo un nivel de conocimiento que puedo trabajarle a la grande grande, a la pequeña pequeña y a todo el abanico que hay en medio. Entonces, el dato está en todos lados y el que tiene un TPV y un pequeño comercio, pues si acaba haciendo una tarjeta de fidelización y haciendo unas campañas para captar un montón de datos de los perfiles de los clientes y analizar su historial de ventas y su historial de margen y una serie de cosas, pues puede sacar un montón de conclusiones y tomar decisiones mucho mejores. Entonces, esto es que aplica a todo. sí, Es que sí, ya sí, sí, llega un sí. momento que todos tenemos datos. Una ciencia muy transversal, ¿no? Claro. Y al final depende de tu pasión, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Y aplicar esos conocimientos a los datos que a ti te gustan y al mundo que a ti te gusta, ¿no? Pues nada, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Salvador, por estar aquí como experto C cuadrado, ¿no? Estoy muy contento de haberte tenido por aquí. Nos has enseñado un montón de cosas. Nos has enseñado el programa de Power BI, que yo no lo conocía poquito. Me has convencido de que es un gran programa y lo voy a incluir en el listado de programas, ¿no? De herramientas. Y nada, pues pondré debajo de la entrevista pues todos los enlaces y a tu blog y a algún tutorial que nos envíes, ¿no? Para que nos enseñes qué es Power BI de una manera más visual. Y nada, que muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo y por tu capacidad también, ¿no? De explicar todo esto. Muchas gracias a ti, Jordi. Sabes que a mí me encanta hablar de este tema. Además, nuestros blogs no tienen similitudes, pero sí tienen muchos puntos en Sí, los que nos acercamos bastante. sí, 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 sí. Ha sido un placer estar aquí y compartir todo esto. Falta lo que te he dicho, el pasarte una pequeña demo, que Perfecto. se vea un poquito más visual, que esto es muy difícil contarlo así en Sí, palabras. sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias. Pues que el que nos oiga, que siga a Salvador, que vaya a su blog, que mire sus vídeos. Yo he mirado alguno de ellos y que explica muy bien y seguro que puede sacar cosas interesantes. Muchas gracias y nada, hasta otra. Gracias a ti, un placer. Venga.